Bien, le damos gracias a Dios por este día. Amén. Le damos gracias a Dios por aquellos que vienen por primera vez. Nos da mucho gusto que vengan por primera vez. Los que vienen por primera vez, nomás levante su mano así si usted viene por primera vez. Yo sé que hay viernes que bienvenido. Bienvenidos, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Y si usted está viéndonos también por pantalla, es la primera vez, le damos las gracias por conectarse con nosotros. Quiero que hagamos algo, ¿le parece si extiende su mano así conmigo y dígale al Señor, bendícelo, da tu sabiduría, da tu entendimiento, que tu palabra sea, Señor, hablada a través de tu Hijo y que tú la escuches también a través de mi corazón y tú la pongas en práctica en mi vida, porque yo sé que tú me hablarás en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, baje su mano. Mire, quiero decirle algo. Se me olvidó decírselo al inicio, pero básicamente es algo que nosotros estamos entendiendo es que si usted se siente cómodo con la mascarilla durante el tiempo que esté sentado, puede estar con su mascarilla. Si usted puede bajárselo, si quiere quitárselo, está bien. Solamente si se quiere parar y quiere ir al baño, quiere hacer alguna cosa, entonces sí va a ser necesario ponérselo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero si se siente cómodo con él, está bien también. Quiero que me acompañe. Hoy el tema de hoy es la tentación. ¿Y qué piensa usted cuando luego piensa uno la tentación? Uno piensa luego en algo malo. Y realmente, déjeme le digo algo, la tentación básicamente en sí misma no es pecado. Si podemos entender, el punto número uno que voy a tratar es que la tentación en sí misma no es pecado. Déjeme le digo algo, es algo a lo que estamos obligados a enfrentar simplemente porque somos humanos. Entonces, simplemente por el hecho de ser nosotros humanos, estamos obligados a ser en cierta manera tentados o a vivir una tentación. Y la verdad es que el que nosotros hemos visto la palabra tentación es que muchas veces se ha significado para nosotros o la tendemos a usar como una palabra de una manera incorrecta, porque realmente la tentación en sí no es pecado. Jesús fue tentado, sin embargo la palabra dice que él no pecó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la tentación en sí es algo que usted y yo, como seres humanos, estamos obligados a vivir, simplemente por el hecho de ser humanos. Y esto quiero comentarle algo antes de continuar con esta palabra. A inicios de la pandemia, mucha gente empezó a tener algún cierto temor. Incluso algunos colegas míos como pastores empezaban a predicar sobre la venida de Jesucristo, sobre los últimos tiempos, sobre ya Jesús va a venir y empiezan a lo mejor a hablar muchas cosas con respecto a la venida de Jesucristo. Otros, por otro lado, pues realmente trataban en algunas ocasiones de no llevar a temor a la gente, de buscar la seguridad y la sabiduría en Jesucristo, de saber que Jesús es quien me ha sanado y quien me ha librado de toda enfermedad. Y eso es algo que en muchas ocasiones nosotros podemos entender que conforme se está moviendo las noticias, conforme se están moviendo la sociedad, conforme se está moviendo lo que estamos viviendo, entonces es con lo que voy a predicar, o eso es por lo que yo voy a compartir una palabra. Y pues realmente en cierta forma está bien, porque algunos de nosotros desconocemos lo que está pasando. Pero sin embargo, si yo me pusiera a predicar ahorita sobre la venida del Señor, pues a lo mejor sí sería algo muy bueno para usted en una forma de conocimiento. Pero la palabra dice que nadie sabe el día ni la hora. Entonces, ¿cuándo va a venir el Señor? No lo sé. No sé si me estoy explicando. Entonces, como para mí ha sido el entender qué Dios quiere de mí. ¿Qué Dios quiere de mí cuando hay una pandemia? ¿Qué Dios quiere de mí cuando hay una tragedia?
¿Qué Dios quiere de mí cuando hay una situación a nivel mundial? ¿Qué Dios quiere de mí? Y todo lo resume la palabra de Dios en una sola cosa. Actualmente hay algunas iglesias que también enfocan mucho su ministración a los tiempos. Y bueno, yo le pregunté en una ocasión a una pastora amiga mía, muy amada. En una ocasión yo le dije, oye, fíjate que está sucediendo esto, esto y esto. Y estábamos en una plática y empezó ella a comentarme y me dice, mira, todo eso es muy bueno. Dice, pero no dejes de predicar lo sencillo. No dejes de predicar lo que Jesús estaría predicando cuando Él estaba en la tierra. Y muchos de nosotros a veces tratamos de querer llenarnos de tanto conocimiento o de tener tantas cosas en nuestra mente y decimos, oh, es que este sí predicó así o predicó de esta manera, cuando Jesús simplemente predicaba hasta por parábolas para que de esa manera nosotros entendiéramos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, simplemente hay cosas que Jesús quiere que usted y yo entendamos. ¿Y por qué quise hoy hablar de la tentación? Porque es algo que desde hace como 3 o 4 semanas Dios había estado poniendo en mi corazón. Porque déjeme le digo algo, la tentación existe desde el principio, desde cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén. Usted recuerda, ¿verdad? Dice la escritura que quiero que me acompañe precisamente en Génesis capítulo 3, versículo 6. Fíjese bien lo que la palabra me habla en Génesis 3:6. Dice la escritura, y vio la mujer, está hablando de Eva, dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces, aquí me puede dar a entender que es bueno para los ojos. ¿Estamos de acuerdo? Dice que era agradable a los ojos. Perdón, cuando dice bueno para comer, me está hablando de algo, una satisfacción personal. Pero en cuanto a mi cuerpo, en cuanto a mi vida, dice que era agradable a los ojos. ¿Qué es agradable a los ojos? Déjeme le digo, lo que es agradable a los ojos es como la gente me ve o quiero que me vea. Y ahorita lo voy a explicar. ¿Cómo es que quiero que la gente me vea? Y esto vamos a ahondar un poquito más. ¿Cómo es agradable a los ojos? ¿Qué es lo que la gente, yo quiero que vea en mí la gente? Y luego dice, y codiciable para alcanzar sabiduría. Y entonces hay cosas que nosotros a veces estamos pidiéndole al Señor y básicamente se resumen en estas 3 cosas, las 3 tentaciones de Jesús. Dice la palabra, tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sin embargo, era el fruto que Dios le había dicho a Adán y a Eva que no comieran. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que el enemigo hizo ver de una manera agradable ese fruto, una manera en la que ella podía comer. Iba a alcanzar muchas cosas, era buena para su cuerpo, era buena, agradable a los ojos e iba a tener sabiduría. Y entonces ella fue tentada y ¿qué hizo? Tomó de ese fruto. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, fíjese lo que dice la escritura. Yo no quiero que usted piense que yo estoy inventando. Ahí en Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, no sé si lo tengamos. ¿Sí? Primera de Juan 2:16. Dice la escritura, porque todo lo que hay en el mundo, ¿está viéndolo aquí? Léalo conmigo si está usted aquí, léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué dice? Los deseos de la carne, los deseos de ¿qué más? De los ojos. ¿Y qué más? La vanagloria de la vida. Dice la escritura, no proviene del Padre, sino del mundo. 3 cosas que la escritura me dice que es por las cuales usted y yo podemos ser tentados. Dice la primera, los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la vanagloria de la vida. Y estos tres, que también los tuvo Eva desde un principio en Génesis con el huerto, en el huerto del Edén, esas mismas tres cosas, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, las tuvo Jesucristo. Jesucristo, dice la Escritura, que Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así dice la Escritura en Mateo 4:1. Dice que Jesucristo, una vez que Él fue bautizado, al momento en que Él terminó su bautizo, dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y el diablo tentó a Jesucristo en tres cosas, en las mismas tres cosas. ¿Cuáles son? Los deseos de los ojos, que era algo que era agradable para él, para comer. Pues sí, porque dice la palabra que después de 40 días él tuvo hambre y el diablo le dijo, ¿cómo le dijo el diablo? ¿Se le presentó ahí, se le puso? No, el diablo se lo dijo en su pensamiento. El diablo le empieza a tentar y le dice, a ver, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, pues a lo mejor Jesús, los ojitos se le hicieron así como viendo, ay, un pedacito de pan con un pescado, esa piedra, yo creo que estaría muy bien, ¿verdad? Y cualquiera pensaría, bueno, el deseo de los ojos, pero ¿qué dijo Jesús? No, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces Jesús, ¿qué dice la palabra? Que el diablo lo lleva en su pensamiento al pináculo del templo. Y ya que Jesús estaba hablando de la palabra de Dios, el diablo le dice, bueno, aviéntate de aquí para abajo, o sea, desde la parte más arriba del templo, aviéntate para abajo. Que al cabo la Biblia dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y entonces eso también era un deseo de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué es un deseo de la carne? Usted me puede pensar, bueno, es que es diferente, Paco, mira, esto es así. Yo lo interpreto a como la palabra me lo está diciendo. ¿Cómo es un deseo de la carne? ¿Qué iba a obtener Jesucristo cuando se tiraba del pináculo del templo? ¿Por qué no lo llevó a la montaña más alta? ¿Por qué no lo llevó al Everest? Y de ahí se hubiera aventado. Pues ¿saben por qué? Porque ahí no había nadie, no había gente que lo viera. Sin embargo, el diablo sabía que si Jesús se podía haber aventado desde el pináculo del templo, mucha gente lo iba a ver. Imagínese a Jesús viendo ahí, no, no, no brinques, no brinques. Pero de repente brinca y los ángeles lo detienen. Híjole, guau, el aplauso de la gente hubiera sido todo una o sea, un heroísmo, un acto de heroísmo. La gente hubiera dicho, guau, qué bendición, ¿no? Este sí es el rey. Entonces, hay deseos en la carne de tener una fama, de tener, y ahorita lo vamos a explicar un poquito más, de tener una fama en mi vida, de tener algo que a los demás les llame la atención, que a los demás les diga, wow, no, está excelente lo que estás haciendo. Tercer parte, dice vanagloria de la vida. ¿Qué le mostró el diablo? Todas las riquezas. Le dijo, mira, aquí están todas las riquezas, todas estas te las doy si postrado me adorares. ¿Y cuántos de nosotros en muchas ocasiones no estamos teniendo, oh, si tuviera dinero? Si tuviera dinero, ya hubiera hecho. Si tuviera dinero, ya hubiera hecho esto otro. Si tuviera dinero, ya hubiera hecho esto otro. Si tuviera, entonces, el diablo, una de las cosas que hace es darme las cosas más rápido, por la vía rápida. ¿Estamos de acuerdo? Tanto Eva como Jesús se toparon con el mismo problema. ¿Y cuál es la más difícil en nuestros tiempos? Déjeme le digo, a veces nos pasamos todo un día viendo el celular así y a lo mejor se nos olvida hasta comer, ¿verdad? Entonces no es el hambre. Una de las tentaciones que hoy en día se dan no es el hambre, porque a veces nos olvidamos hasta de comer, ¿verdad? Estamos viendo todo el día algo y se nos olvida comer y ya no he comido, y entonces a uno le da hambre y ya cuando tiene hambre come, ¿verdad? Pero a veces no es la mayor tentación. ¿Cuál es la mayor tentación que Dios actúa incluso en los jóvenes en el día de hoy? Y eso es algo que el diablo está atacando muy fuerte en nuestra sociedad. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo le hacen los jóvenes? ¿Qué es lo que el mundo me ha llevado a tener yo en mi vida como
como alguien importante, no alguien muy importante, porque a lo mejor ser presidente de la República, no, pues ya no está en eso, como ser gobernador, pues tampoco, ser presidente, no, pues tampoco, y uno no piensa en eso, simplemente uno quiere sobresalir muchas veces en su medio ambiente o en la sociedad en la que está. Y déjenme le digo algo, de repente hay jóvenes que están así y luego sacan una foto y se ponen así y entonces lo suben a Instagram, se llama así Instagram, y entonces, ¿cuántos likes tuviste? Oh, 200 likes, no hombre, me siento hasta como en las nubes, ¿verdad? O en el Facebook, oh, tengo tantos likes, y entonces uno empieza a sentirse muy bien. ¿Qué es lo que uno está obteniendo en ese entonces? Entonces es como si te hubieras aventado desde aquí y te estuvieran agarrando en los brazos los ángeles, ¿verdad? Como diciendo, wow, este es importante. Pero sabes una cosa, a veces subes algo y de repente tienes un like o tienes dos, ¿verdad? Y uno es el tuyo y el otro es el de tu mamá. Entonces dices, ¿cómo? O sea, y entonces ya, eso empieza la tristeza. Y ya empieza uno a sentirse mal. ¿Por qué? Porque ya no tuvo fama. No sé si me estoy explicando. O sea, ya no tuviste una fama. Y entonces dices, bueno, ¿qué pasó? O sea, y entonces empieza la depresión. ¿Sabes cuántos jóvenes hay de depresión en cuanto a eso? Es muchos. Muchos se deprimen. Y por esa depresión menos comen. Vente a comer, no tengo hambre. Está la comida servida y están viendo a ver si hay algún like más. No sé si me estoy explicando. Hay muchas ocasiones que nosotros podemos decir, no, es que esa es la tentación. No, eso no es tentación, eso es tentación. ¿Quieres tener más likes? El diablo te dice, ¿quieres tener más likes? Yo te digo cómo. Y si tú le escuchas y si tú le haces caso, entonces estás cayendo en lo que el diablo, el enemigo, trata de convencerte para que lo hagas. Y entonces sí, la tentación cuando cae en pecado, entonces sí está mal. ¿Eh? Entonces sí, cuando ya haces algo que tú sabes que no debes de hacerlo y empiezas a obedecerle al diablo, convierte las piedras en pan, tírate, te doy todo este dinero, algo rápido. Entonces sí, cuando tú ya le haces caso al diablo, entonces sí ya es pecado lo que estás haciendo. Pero la tentación en sí no es pecado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás aquí? Ahora, déjame te digo algo con respecto a esto. Porque yo sé que hay muchos que están viendo el video y otros a lo mejor lo van a ver y me van a decir, pastor, pero la Biblia dice esto. Yo quiero decirte algo. Mira, la escritura dice en Santiago capítulo 1, en el versículo 12, Santiago capítulo 1, verso 12, dice la escritura esto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Y muchos dirán, ¿qué es concupiscencia? Bueno, es la lujuria que hay en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Y cuando habla de concupiscencia, viene dos palabras en el español. Una es lujo y otra es lujuria. Lujo me habla de tener y tener lujos. Puede ser un carro, puede ser una casa, puede ser un mueble, puede ser algo lujoso, pero también me habla de lujuria. Y eso de lujuria habla de pensamientos que son malos, que son del diablo en cuanto a deseos carnales y deseos sexuales. ¿Estás aquí? Entonces, cuando dice la palabra, cada uno es tentado cuando de su propia lujuria, dice, es atraído y seducido. Y entonces uno empieza a pensar realmente que cuando yo caigo en algo que puede ser porque estoy viendo alguna página que no debía estar viendo, o puedo estar queriendo comprar algo que es muy caro y que no está a mi posibilidad, entonces ya hay lujos. ¿Y qué sucede? A veces yo estoy peleando hasta tenerlo.
Y eso es lo rápido que yo te quiero tenerlo. Pero aquí, si yo puedo entender lo que dice la Escritura, dice, es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. Y en esta parte tiene mucho que ver que realmente Dios no me pone una página ahí para que yo la vea. ¿Estás de acuerdo? O sea, Dios no me la pone allí. Porque yo no, Dios dice, Él no es tentado por nadie, ni Él tienta a nadie. Y entonces dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, Dios no me puede llevar a la muerte. Al contrario, Él no me está tentando, no me está poniendo ahí algo que yo no quiero ver, o no me está poniendo algo que, como el diablo le puso a Jesucristo, mira, aquí están todas estas riquezas, todo este lujo, ¿lo quieres? Adórame, dice el diablo, le dijo a Jesús, y Jesús dijo, no, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Estamos aquí? Entonces, esta parte a mí me gusta mucho el por qué entender todo este tipo de cosas. Realmente desde la pandemia hasta nuestros días, que ahora ya podemos tener nuestros servicios en línea, nos damos cuenta que el mundo no se ha acabado, que las señales se siguen dando y se seguirán dando. A lo mejor hay terremotos, a lo mejor hay temblores, a lo mejor hay guerras, a lo mejor hay pestes, se sigue dando. A lo mejor hay situaciones que en mi economía están subiendo y bajando y yo a lo mejor estoy teniendo ese problema, a lo mejor en lo económico, pero ¿qué hemos entendido de parte de Dios, aún en todos estos tiempos como iglesia? Que Dios ha sido fiel supliendo a cada uno nuestras necesidades, ¿verdad que sí? Dios ha estado con nosotros. Amén. Entonces, déjeme le digo algo. ¿Cuáles son los problemas que desde el inicio de la pandemia hasta la fecha seguimos teniendo? Los mismos que hemos tenido toda la vida. Los mismos que desde Eva se han tenido. Los problemas que son en mi vida, con mi vida espiritual y que en muchas ocasiones yo no comprendo. Pudiera yo estar escuchando a un pastor que a lo mejor no lo critico ni lo juzgo, pero digo, él me está diciéndole de los tiempos finales, pues sí, a lo mejor me da miedo un ratito, pero como veo que todo está en la normalidad, pasa el tiempo y al rato sigo teniendo mis mismos problemas personales. Sigo teniendo las mismas tentaciones, sigo teniendo las mismas situaciones que en mi vida siempre había tenido. Por eso es que Jesús viene y Jesús enseña lo importante para mi vida, para salir en victoria. Lo importante en mi vida para ser un hombre o una mujer de éxito. No un hombre que pudiera tener una gloria ahorita. A lo mejor me gustó mucho algo que yo hice, voy a tratar de imitarlo. ¿Qué pasa si me dieron 200 likes con el mismo esto? Voy a tratar de hacer lo mismo. Al rato la gente se va a aburrir y va a decir, ya cámbiale, ya es lo mismo. Créame que no soy muy adicto a eso. Pero yo me he dado cuenta que a veces eso es lo que sucede con otras personas y más en los jóvenes. Yo me pregunto, ¿es la vida que quieres llevar? ¿Es la vida de éxito que Dios quiere para que tú tengas y seas prosperado en todas las cosas? Los aplausos que la gente te da con los likes. Yo creo que Dios quiere mucho más que eso en nuestra vida. La Biblia dice que Jesucristo, ante tres cosas, que es todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la gloria de la vida, dice, todo eso lo ha llevado Jesucristo y me ha enseñado cómo hacerle frente al mundo. Primero, saber que no solo de pan vive el hombre. Segundo, no tentarás al Señor tu Dios. Tercero, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tres cosas. Así a veces de sencillo. ¿Y por qué muchas veces no entendemos esta palabra? Tentación. Déjeme le digo algo. No ser tentados significaría que yo ya era una persona con tanta vergüenza que me sentiría una persona sin valor. Eso sería el que si yo no fuera tentado, entonces quiere decir que yo no sé quién soy. ¿Sabes quién eres tú? Pregunta, ¿sabes quién eres tú? ¿Quién eres? Hijo de Dios. Repítelo fuerte. Yo soy hijo de Dios. Repítelo otra vez. Yo soy
hijo de. Repítelo con fuerza, dile, yo soy hijo de Dios. Tienes mucho valor para Dios. Por eso, cuando sabes que hay cosas que a Dios no le gustan y empiezas a ser tentado, le dices, Señor, ayúdame. La verdad es que sufrimos tentaciones que nunca deberíamos de sufrir. Simplemente porque nos hemos negado a permitir que Dios nos eleve a una madurez donde enfrentaríamos tentaciones de otro tipo, no las que estamos viviendo. ¿Ok? La naturaleza interior de una persona, lo que posee en lo interior y lo espiritual de su ser, eso revela las posibilidades de su naturaleza. Es decir, imagínense, en este le voy a poner un ejemplo. En la escritura, si usted me acompaña, por favor, a Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Juan 21, del 15 al 17. ¿No salen más renglones en la pantalla? ¿No se pueden salir más renglones? Ok. Juan 21 del 15. Si usted lo tiene en su Biblia, acompáñeme en su Biblia. Juan capítulo 21, ahí está. Léalo junto conmigo, por favor, en voz alta. Dice, cuando hubieron, no lo escucho, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿qué le dijo? ¿Cómo le dijo? ¿Me amas más que estos? Léalo conmigo, dice, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ok, ¿me puedes regresar al anterior, por favor? Fíjese bien, usted le voy a pedir cuántas veces se repite la palabra amar. ¿Ok? Aquí dice, me amas. ¿Cuántas llevamos? Una. Siguiente, dice, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que yo te. ¿Cuántas van? Dos. Él le dijo, apacienta mis corderos. Verso 16, dice la escritura. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Cuántas lleva? Tres. Dice, Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Cuántas lleva? Cuatro. Dice, le dijo, pastorea mis ovejas. Verso 5, versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Cuántas son? Cinco. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Seis. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Cuántas van ya? 7. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora déjeme le digo, en la escuela de ministerio que tenemos aquí en comunidad, hemos aprendido muchas cosas y aprendemos palabras en el griego y a palabras en el hebreo. Y déjeme le digo cómo dice esta escritura en la palabra del griego. Jesús le pregunta, voy a pedirle a mi hija, córrele, corriendo, es la que está más cerca. Imagínense que ella es Pedro, ella es mi hija. Y entonces yo le digo, en el original, lo voy a así como cuando dicen Spanglish, o sí, así se dice, ¿verdad? Que en inglés y en español, yo lo voy a decir en español y en griego, spangriego, ¿okay? O griego, Spanish. Entonces le voy a decir como Jesús le diría a Pedro, Pedro, ¿me agapeas? Porque Jesús estaba hablando de un amor ágape. Repita conmigo, un amor. Otra vez, repita conmigo, un amor ágape. Entonces, Jesús le decía, Pedro, ¿me agapeas? ¿Y qué cree que le contestaba Pedro? Pedro le contestaba, te fileo. Fileo no es del filete que está pensando ahorita así con él, no. Fileo es de un amor filial. O sea, yo puedo decir que amo mucho a mi hija, como puedo decir que amo mucho a mi esposa, pero quiero mucho a Carlón. ¿Me explico? Yo no puedo decir muchas veces, Carlón, te amo, porque imagínense qué pensaría, ¿verdad? No sé si me estoy explicando.
¿sí? O incluso puedo decir, sí, ven Leo, yo te amo mucho. Así como que, ay caray, se siente uno medio raro, ¿verdad? Entonces, ¿qué le digo a Leo? Yo te quiero mucho. Entonces, no es lo mismo decir te quiero a te amo. Lo que Jesús le estaba diciendo, Pedro, ¿me amas? Jesús le decía, yo te quiero mucho, Señor. Y luego Jesús le decía, apacienta mis corderos. Segunda vez, Jesús le pregunta, ¿me amas? Y Pedro le dice, te quiero, Señor. En el original, así es. Sin embargo, en español oímos 7 palabras de amor, pero en el amor no está, se traduce de esa manera también como amor. Pero si tú te fijas en el original, Pedro le estaba diciendo, Señor, yo te quiero mucho. Y otra vez, Jesús la tercera vez, como ya vio que Pedro no lo amaba, le dijo, Pedro, tú de veras que me quieres, ¿verdad? Y entonces Jesús Pedro dijo, sí, Señor, yo te quiero mucho. Hablando de esta manera en la traducción, ¿cuántas veces oíste la palabra verdadera amor? Solamente 2. Pedro le estaba diciendo a Jesús, Jesús le estaba diciendo a Pedro, ¿me amas? Y Pedro no comprendía la palabra amor. Para él era, te quiero. Y muchas veces nosotros, cuando oímos la palabra tentación, la oímos mal. No, es que Dios no me va a llevar de tentación. Bueno, entonces, ¿por qué con el Espíritu, dice la palabra, que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo? Si Dios no me lleva a la tentación. Porque se usa de una diferente manera. Realmente no se contradice la palabra. Santiago dice que la tentación que yo vivo, de las cosas que tú y yo sabemos que ya no quiero hacer porque está mal, esa tentación dice que Dios no me la pone. ¿Qué es el tipo de tentación que Dios me está poniendo? Él me prueba. Porque tentación en el original es probar. En otra escritura, en otra traducción, dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser probado. Repita conmigo. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser probado por el diablo. Entonces, usted me diría, a ver, entonces ya no entendí, ¿me prueba o no me prueba? Lo único que yo le estoy diciendo, Jesús no me pone una pantalla que no debo de ver. ¿Estamos aquí? Jesús no me pone la botella allí. El Espíritu Santo no me pone la botella allí. El Espíritu Santo no me pone algo que yo no debo de hacer. La droga no me la pone allí. Porque eso no hace, dice la palabra, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dios no hace eso. Pero déjeme le digo, ya para terminar, en Génesis 22, versículo 21. Fíjese bien esta escritura. ¿Está usted conmigo? Dice Génesis 22, 21. Dice la escritura. Mija, ¿puedes venir? Génesis 22, verso 21. A ver, déjeme lo corroboro. Génesis capítulo 22. Del versículo 21. No, tengo equivocado el versículo. Déjeme, se lo digo bien. Lo anoté mal. La escritura es Génesis 22, verso 1. Me sobró un 1 ahí. Génesis 22, 1. Léalo conmigo. ¿Qué dice la escritura? Aconteció después de estas cosas que, ¿qué dice? Y le dijo, Abraham, y él respondió, ¿qué le respondió? Ok, volteé para acá. Sucede que Abraham, muchos conocen la historia de Abraham. Abraham no podía tener hijos. Él tenía 75 años
aproximadamente. Su esposa tenía 65 y no tenían hijos. Y Dios, cuando llama a Abraham, dice la escritura que Dios le prometió descendencia. Su esposa Sara era estéril. Sin embargo, Dios a Abraham le dijo: te voy a dar un hijo. ¿A quién se lo dijo? A Abraham. ¿A quién se lo dijo? Ojo, varones. ¿A quién se lo dijo? A Abraham. No se lo dijo a Sara, le dijo a Abraham. Sara oyó y cuando oyó se rió. Pero Dios le estaba diciendo a Abraham. Sucede que a los 100 años, fíjese bien, a los 100 años, Dios le dijo, él tenía 99 años y Dios le dijo: te voy a dar a un hijo. Y cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años aproximadamente, Dios le dio un hijo. Con un niño a los 100 años, imagínense una persona como no se pone gozosa. Pues tuvo 13 años Isaac, y a la edad de 13 años, cuando Isaac, su hijo, Abraham tenía 113 años. Cuando Abraham tiene a su hijo tenía 100 años, pero cuando leímos en esta escritura que Dios probó a Abraham, Abraham tenía 113 años. Quiere decir que Isaac tenía ya 13 años. Y entonces Dios, otra traducción en el original sería: Abraham tentó a Abraham. Dios tentó a Abraham. ¿Y por qué no dice así? Porque ahí dice la escritura: Dios probó a Abraham. Porque se oye muy feo, ¿verdad? ¿Cómo Dios me tienta si Dios no me va a tentar nunca? Es que la palabra es la misma. En el original, la palabra se traduce como probar o como tentar. Pero ahí no dice en la escritura: Dios tentó a Abraham y le dijo. No, dice la palabra: Dios probó a Abraham. Entonces, ¿qué es la tentación? Es una prueba. ¿Qué es la tentación? Es una prueba. Y ahí es donde usted y yo entendemos que Dios no me va a probar en algo malo, pero Dios sí me va a probar en mi fe. Yo le pregunto a usted, ¿usted y yo tentamos a Dios? Con esto voy a terminar. Muchos decimos: bueno, Dios no me puede tentar, es que Dios no, porque así dice la escritura. No, dice, ese contexto dice que cuando hay algo que está mal, Dios no me tienta en eso que está mal. Y cuando está algo que yo puedo leer, que Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo, a ese hijo que amas de 13 años, ve y sacrifícalo y dámelo. Y entonces Abraham, pudiera usted decir, fue probado por Dios, pero en el original usa la misma palabra, usa la palabra que se usa también para tentación. Y entonces pudiéramos ponerle ahí: es que Dios tentó a Abraham. Hoy no, ¿cómo Dios va a tentar a Abraham? Si Él no pone en tentación a nadie. No se distraiga con los músicos, que al cabo ya los vio hace una hora, mucho tiempo. Usted póngame atención a mí, ¿sale? ¿Cuántas veces nosotros hemos oído: si realmente Dios me tienta a mí? Si la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, bueno, es que la palabra está usada incorrectamente, como ya vimos, como amor filial y amor ágape, porque en el español no estamos poniendo la palabra como viene en el original. Y entonces muchos de nosotros pudiéramos decir: es que Dios no tienta a nadie. Realmente Dios no tienta a nadie, pero Él prueba. ¿Qué prueba? Mi fe. ¿Qué prueba? Mi fe. Entonces Dios le dice a Abraham: ¿de veras me amas? Y Abraham le dice: Señor, tú sabes que yo te amo. Ahí sí le dijo: no te fileo, te amo. Y entonces Dios le dice: ok, dame a tu hijo Isaac. ¿Y qué hizo Isaac? ¿Qué hizo Abraham? Hoy tanto que me tardé 100 años para que me dieras mi hijo y ahora me lo pides. No, Dios lo estaba probando.
¿Y qué hizo Abraham? ¿Quieres a mi hijo? Yo me lo llevo. Y lo agarró, lo ensilló, llevaba la lumbre, llevaba la leña, iban 2 criados con él, ya iban al lugar donde Dios le había dicho que lo sacrificara. Él les dijo a sus criados: aquí espérenme. Él sube al monte. El hijo le pregunta: papá, aquí la leña, el fuego, el altar y el sacrificio. Y Abraham le dice: no te preocupes, mi hijo, Dios proveerá. Y ya lo estaba atando de manos y de pies, ¿verdad? Y le estaba poniendo paz en su corazón. No te preocupes, mi hijo, Dios va a proveer. Y el hijo, imagínate, atado de manos y de pies, o no sé si lo tendría atado o no, pero el hijo no tenía temor. El hijo tenía paz. El hijo tenía paz porque sabía que Dios iba a proveer. ¿Estás aquí? Y cuando dice la escritura que Abraham agarra el cuchillo y a punto ya de matar a su hijo, el ángel le dijo: detén tu mano, porque ha sido probado. Tu fe ha sido probada. Ahora entiendo que tú amas a Dios. Tú me amas más que a tu hijo. Imagínense la victoria que usted y yo tenemos cada vez que libramos una tentación. Yo pensé que le iba a dar más gusto. Dice: la tentación se ajusta a la verdadera naturaleza de la persona. Cada persona realmente determina o establece el grado de su propia tentación, porque la tentación le llegará de acuerdo a su madurez, al grado de su madurez, de su naturaleza interior. Dice bien, esto me gustó, es de Oswald Chambers. Dice: la tentación viene a nosotros, fíjese bien, la tentación viene a mí como una sugerencia de un posible atajo para la realización de un objetivo más alto. Mi meta está llegar a donde está Alondra. ¿Cuál es el camino que Dios me muestra? Me dice: ¿quieres llegar a donde está Alondra? Y yo: sí, Señor, allí quiero llegar a donde está Alondra. Y entonces Dios me dice: bueno, primero vas a llegar hasta acá, y luego vas a ir con Charlie, y luego te vas a ir y luego vas hasta que ya casi sientes que vas llegando. No, luego te vas a ir con Kevin, y entonces después vas a ir y luego ya llegas con. Y uno dice: uy, bueno, Dios, que no has aprendido. Mira, por aquí es más fácil. Estoy mostrándole a Dios un qué, un atajo. ¿Un qué? Un atajo. Y entonces el diablo me dice: ¿quieres llegar más rápido? ¿Me estoy explicando? ¿Cuántos no queremos tener riquezas? A lo mejor queremos tener dinero a lo mejor no para tenerlo todo, pero sí para tener todo lo necesario. Y entonces yo sé que hay un camino para llegar allí, y ese camino es el que Dios me muestra. Pero el diablo me dice: ¿quieres uno más rápido? Yo te muestro un atajo. Quiero 400 likes, quiero 1500 visitas en mi. ¿Quieres tenerlos más rápido? El diablo te dice: ¿Quieres tenerlos más rápido? ¿Quieres ese atajo? Yo te lo doy. Yo te digo cómo. Cuando yo me rindo a la tentación, entonces quiere decir que he hecho del lujo y de la lujuria un Dios. Yo no quiero tener la lujuria ni el lujo como Dios. Para mí Dios es mi Dios. Para mí Dios es mi Dios. Termino con esto. Dice: la tentación no es algo de lo que podamos escapar. De hecho, es esencial para la vida completa de una persona. Ten cuidado de pensar que eres tentado como nadie más. Lo que atraviesas es la herencia común de la raza humana, no algo que nadie haya soportado antes. Termino con esta escritura en Hebreos capítulo 4, verso 15 y 16. Dice:
El autor dice, no nos salva Dios de las tentaciones, Él nos sostiene en medio de ellas. ¿Quieres? Ponte de pie. Hebreos capítulo 4, verso 15 y 16, dice la Escritura. Desde el 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote, fíjate bien, que dice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo, que fue tentado, dice tentado, no dice probado, dice fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tal vez nos hemos equivocado, tal vez hemos caído en la tentación, tal vez he hecho algo que a lo mejor a Dios no le agradaba. Y si yo predicara este domingo, en vez de eso que a mi corazón le carga ahorita de saber, por eso busco a Dios, y yo predicara sobre la venida del fin del mundo y pues a lo mejor dirías tú, wow, sí, a lo mejor sí, pero seguiría la carga en mi corazón. Quiero decirte una cosa hoy. La tentación es algo que tú y yo no deberíamos de sufrir, porque es algo que Dios quiere que al momento de yo sufrir esa tentación es porque no he dejado que Dios me lleve o me eleve o me haga más maduro las cosas en las que soy tentado. Hoy yo quiero decirte una cosa. Permitámosle a Dios que Él madure mi vida. ¿Eh? Permitámosle a Dios que Él traiga la madurez en mi corazón. Hay gente que se vuelve en un ciclo continuo, la misma tentación, la misma tentación, la misma tentación, y no sale de ese ciclo. Y no estoy hablando de solamente cosas malas en la tentación. Ya oímos de todo lo que pudiéramos estar hablando en cuanto a la tentación. Y a veces que estamos así, en la misma tentación, en el mismo círculo, en el mismo círculo, en el mismo círculo. Muchas veces nosotros, después de un tiempo, nos damos cuenta, ya no quiero estar ahí. Ya quiero salir. Ya no quiero estar allí. Y entonces cuando yo le permito a Dios que madure mi corazón y Él me saca de cualquier tentación, entonces yo puedo ver una madurez más grande. Tal vez vuelva a caer, pero ya no con la misma intensidad, sino que ahora Dios me lleva a otro tipo de tentaciones. Y hablar de tentación, te puedo decir, me lleva a otro tipo de pruebas. Dice la Escritura en el Salmo 95:9, dice que el pueblo tentó a Dios. El pueblo tentó a Dios. El pueblo vivía en el desierto y a ver, Dios, dame carne. Dios les mandaba carne. A ver, Dios, líbranos de esto, y Dios lo libraba. A ver, Dios. Y a veces hasta en los jóvenes lo oímos, Señor, si es la persona que tú quieres que hoy traiga camisa de cuadros. Amén, por ahí se. Damos a Dios cuando Dios no quiere eso. Cuando Dios quiere que yo le crea. ¿Amén? Que yo confíe en Él. Y si me he equivocado,
la Biblia dice: acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Qué me trae al altar? No vamos a pasar el frente, pero en un acto simbólico tú vas a estar delante de Dios y tú le vas a decir: Señor, aquí estoy. Dile: yo me lavo con tu sangre preciosa. Cierra tus ojos y tú vas a orar. Y si hay cosas en las que tu vida se ha sentido atrapada, las cuales a lo mejor no hemos podido salir de esa prueba, se presenta delante de mí cada vez y a veces gano y a veces pierdo, pero hoy tú le vas a decir: Señor, yo sé que soy tu hijo, soy tu hija, sé que valgo mucho para ti, sé que tú llevaste también todas las tentaciones, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, en los cuales Eva cayó. Pero tú, Jesús, los pasaste todos, porque tú no pecaste. Ahora yo creo que tú me ayudas, Señor, en cada momento en el que yo soy probado. Tú me acompañas en cada momento en el que yo soy probado. Hoy, Señor, me acerco a ti, confiado en mi corazón de que tu sangre preciosa me lava, me limpia. Ante su trono el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Canta aleluya, dice la palabra. Canta aleluya. Y nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso, y oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Padre, yo sé que hoy tú has tocado cada corazón. Señor, tú estás incrementando en nuestros corazones esa madurez, donde tu Espíritu Santo nos hace aún más maduros, Señor, en nuestro interior, sabiendo que de nuestro interior depende
de lo que vivamos en el exterior. Así es que hoy, Jesús, sabemos que en ti siempre hay victoria. Tú siempre nos llevarás a victoria. Señor, tú quitas toda depresión en los corazones, Señor. Si ha habido cosas que a lo mejor por causa de lo que los demás piensan de mí, o de lo que no tengo y que yo quisiera tener, o de lo que me han dicho que yo soy, ni siquiera soy eso, pero que me ha herido en mi corazón, hoy perdóname, dile. Hoy yo sé que yo soy un hijo o una hija tuya y que valgo mucho para ti. Hoy, Padre, estás tocando cada corazón en este lugar y en cada lugar donde se está escuchando esta transmisión, porque tú nos darás victoria, Señor. Tú estarás poniendo la victoria día con día en nuestras vidas, porque nunca, Señor, seremos avergonzados, sino que tú, Señor, estarás con nosotros aún en medio de la tentación. Tú nos llevarás a victoria. Hoy nos acercamos confiadamente delante de ti, sabiendo, Señor, que todas las cosas, Señor, tú ya las llevaste, tú ya las sufriste y tú tomaste la victoria. Tú nos has entregado a cada uno de tu victoria. Dile gracias, Padre. Dile gracias, Señor Jesús, porque hoy yo sé que estarás conmigo todos los días en medio de la tentación. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Dele un aplauso al Señor Jesús. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Para más mensajes y videos como este, del lado izquierdo estarán apareciendo. No olvides suscribirte a nuestro canal Comunidad Tijuana y para más contenido seguirnos en nuestras redes sociales.